El estudio general de la atmósfera estándar tiene su fundamento en el cálculo de la energía total. Esto se debió a que los pilotos de la Primera Guerra Mundial como Oswald Buckley y Max Immelmann se percataran que desde un punto más alto podían atacar a su enemigo con mayor exactitud. Para eso utilizaban los dos factores que determinan la energía total. Estos factores son la energía cinética y la energía potencial. En la plataforma de ExpertCAD tienen un ejemplo para calcular la energía total producida por un Boeing 52 y un Fighter 5. Según su característica, la energía total del B-52 es 37.5% más que la energía total emitida por un F-5. Pero, ¿a qué se debe de que el B-52 genere más energía total? Esto es debido al peso bruto de la aeronave. Para este momento, se descubre que la energía cinética podía hacer uso del análisis hecho por Newton con su segunda ley, donde la fuerza es equivalente a la masa del cuerpo por la segunda derivada de la posición, o sea, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Con esto observaron que si se interpretaba esa ley de Newton para el ámbito de las aeronaves, se podía concluir con la ecuación que aparece en pantalla. Esta ecuación puede definir de forma expresa la potencia específica en exceso que cualquier aeronave puede tener. Sin embargo, para definir las variables que cambian cuando una aeronave se encuentra dentro de una atmósfera, se necesita una teoría o una prueba empírica de lo que está sucediendo con esas variables. Es en esta parte de los antecedentes que se crea la teoría cinética o la atmósfera en estado de reposo. La atmósfera en estado de reposo considera que un gas está compuesto de moléculas y éstas se encuentran en un medio continuo. Eso quiere decir que están en estado de reposo. Pregunta: ¿qué variables son las que cambian en la atmósfera tipo? La responderemos a continuación. Esas variables también son conocidas como las propiedades de los fluidos. La primera de ellas es la temperatura. Ya todos estamos familiarizados con esta propiedad, pues sus términos son cualitativos. Por ejemplo, un objeto se enfría o calienta con solo tocarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que la transferencia de calor en realidad es pérdida de energía, o bien aumento de energía. Los valores estándar son los que aparecen en pantalla. 15 grados para sistema internacional y 288.15 Kelvin para inglés. La segunda es la presión. Esta es la energía individual de cada molécula del fluido ejercida hacia una superficie, también conocida como la magnitud de fuerza ejercida en una unidad de área. Las unidades están dadas por pascales para sistema internacional y libras sobre pie cuadrado para el sistema inglés. La presión atmosférica a nivel del mar estandarizada se define como la presión que sostiene una columna de mercurio de 7.6 centímetros de longitud cuando la densidad del mercurio es de 13.5951 gramos sobre centímetro cúbico. Los valores de presión en la atmósfera tipo es de 1.01325 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado para el sistema internacional, y para el sistema inglés es de 14.696 libras fuerza sobre pulgada cuadrada o bien 2116.22 libras fuerza sobre pie cuadrado. ¿Cuál es el interés de la presión en aerodinámica? Es encontrar la relación del valor absoluto de presión local y la atmosférica. La tercera variable es la densidad. La densidad es la masa que contiene una partícula de fluido por unidad de volumen. Los valores estándar aparecen a continuación, los cuales son 1.225 kilogramos sobre metro cúbico para el sistema internacional y para el sistema inglés es de 0.002377 slug sobre pie cúbico. Y por último, tenemos a la viscosidad. La viscosidad es la relación del esfuerzo de deformación con el esfuerzo cortante para todos aquellos fluidos newtonianos en la vida diaria. Esto quiere decir que el esfuerzo de deformación es proporcional al esfuerzo cortante del fluido cuando éste tiene contacto con una superficie. Los valores estándar aparecerán en pantalla. Para el sistema internacional es de 1.7994 por 10 a la menos 0.5.
a la 0,5 kilogramos sobre segundo metro cuadrado, y para el sistema inglés es de 3.7393 slog sobre segundo por pie. Las generalidades de la viscosidad. Es una propiedad de transporte. El flujo no visible es un campo de flujo donde el fluido permite rechazar los efectos de la viscosidad. Sin embargo, se sabe que de forma experimental y física no existe ningún fluido con cociente o con coeficiente de viscosidad igual a 0. Solo para casos ideales los efectos de la viscosidad se rechazarán. Existe una propiedad de la viscosidad llamada la viscosidad cinemática. Para aquellos que se dedican totalmente al estudio de aerodinámica, utilizar la relación viscosidad dinámica sobre la densidad del cuerpo frecuentemente reduce el tiempo de análisis. A continuación, responderemos algunas preguntas que son fundamentales para entrar al modelo matemático que rige la atmósfera estándar. Entonces, esas preguntas fundamentales son: ¿qué necesito saber de la atmósfera estándar? Y está subdividido en dos preguntas más: el por qué es necesaria y el para qué la necesito. ¿Por qué es necesaria? Porque podemos calcular parámetros de desempeño en la aeronave, como la potencia específica en exceso, la altitud de temperatura, la altitud de densidad, la altitud de presión, entre otras. También es necesaria porque es la primera aproximación del cambio en las propiedades de los fluidos. ¿Para qué la necesito? La necesito para relacionar el desempeño de una aeronave a cierta altura y también para observar las condiciones a las que está expuesta una aeronave. Una vez que hemos comprendido para qué sirve la atmósfera estándar con estos cuestionamientos, es necesario que veamos su relación con la velocidad del sonido. Por lo tanto, continuemos a la siguiente diapositiva. La relación que tiene la atmósfera estándar con el sonido es porque éste subdivide las etapas de velocidad a la cual una aeronave puede sobrevolar. Por ejemplo, tenemos el subsónico, que ronda en un margen de 0.1 a 0.3. También tenemos el transónico, que ronda en un margen de 0.8 a 1.2. Después el supersónico, que ronda en un margen de 1.3 a 3.5. Y por último, la hipersónica, que ronda en un margen de 3.5 a 6.5 Mach. Del lado izquierdo de la filmina tenemos un ejemplo de solapamiento existente en las diferentes capas del aire, cuando su velocidad incrementa hasta llegar a un comportamiento cónico, que es una característica de la velocidad supersónica. Con esta imagen diferenciamos los regímenes de velocidad que una aeronave puede alcanzar. La atmósfera estándar se comporta de diferente manera cuando la velocidad de las partículas excitadas entra en contacto con cualquier aeronave. Por ejemplo, sobre el nivel del mar la velocidad a la que se mueve el sonido es de 340.29 metros sobre segundo. Pero si tú subes a una altitud de 10 kilómetros sobre el nivel del mar, la velocidad a la que se mueve el sonido será de 299.53 metros sobre segundo. La atmósfera estándar se divide en capas. Ya lo veremos a más detalle. Sin embargo, las diferentes capas nos ayudan a visualizar el comportamiento de las variables que componen esta atmósfera. Ahora, veamos un video que describe lo que ocurre físicamente con aquellas aeronaves que viajan a la velocidad del sonido.
Una vez que ya hemos comprendido la importancia de la atmósfera estándar, es momento de conocer el modelo matemático. Por lo tanto, el modelo matemático de la atmósfera tipo está basado en teorías, ecuaciones y consideraciones que se deben de tener en cuenta para su desarrollo. A continuación, te mostraré las etapas y recomendaciones para construir el modelo matemático de la atmósfera estándar. Primero de ellos es la teoría cinemática, que describe la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Manton. La ley de Boyle describe la relación de presión y volumen a temperatura constante y velocidad constante. La ley de Charles describe la relación de volumen y temperatura a presión constante. Y la ley de Manton describe la relación de presión y temperatura a volumen constante. Siguiente etapa son las propiedades físicas, entenderlas, o sea, la temperatura, la presión, la densidad, el peso específico y la viscosidad. Y por último, tenemos la etapa del gas perfecto, ideal en equilibrio, donde describe la influencia de la gravedad, la presión de altitud, la densidad de altitud, la ecuación barométrica, el gradiente de temperatura y los estados politrópicos y adiabáticos. El modelo matemático como tal describe un diferencial de presiones cuando una partícula con caída constante atraviesa una superficie cilíndrica, y esta a su vez describe el cambio de sus propiedades físicas en función de la variación de altitud. El desarrollo del modelo matemático estará en un documento PDF anexado a la plataforma Expert Academy en la sección de atmósfera estándar. En primera instancia, el resultado es una tabla donde muestra el cambio que existe de cada una de las variables por altitud obtenida de la aeronave. Las primeras dos tablas, que mostraré a continuación, describen la variación de propiedades físicas para el sistema internacional. Y las últimas dos describen la variación en sistema inglés. Otro de los resultados obtenidos por el modelo matemático desarrollado por los estudiosos del siglo XX fue una gráfica, donde muestra la variación que existe de cada una de las variables por capa alcanzada de la atmósfera. En pantalla tenemos una gráfica que muestra las diferentes capas de la atmósfera, empezando con la troposfera, que va de 0 a 11 kilómetros. Después encontramos una capa isotérmica, o sea, donde no hay variación de temperatura, llamada tropopausa. Después encontramos la capa de la estratosfera, que va de 20 kilómetros a 50 kilómetros. Después encontramos la estratopausa, que va de 50 kilómetros a 56 kilómetros. Después, la mesósfera, de 56 a 80 kilómetros. Después, la mesopausa, que va de 80 a 90 kilómetros. Después tenemos la termósfera o la ionosfera, que va de 90 kilómetros a 400 kilómetros. Y más allá de 400 kilómetros se conoce como la exósfera. Por último, las ecuaciones que rigen el modelo matemático de la atmósfera estándar son las siguientes. Estas ecuaciones son la simplificación mayor del modelo matemático expuesto en el documento PDF anexado a la plataforma de Expert Academy, donde T es la temperatura de alcance o altitud, P es la presión de altitud, ρ es la densidad de altitud, E es el exponente, T0 es la temperatura estándar sobre el nivel del mar, P0 es la presión estándar sobre el nivel del mar, ρ0 es la densidad estándar sobre el nivel del mar, G es la gravedad o aceleración natural de los cuerpos, Z es la variable de altitud, R es la constante de los gases ideales y B es la variable de ascenso. La variable de ascenso, según pruebas empíricas con globos aerostáticos de resultados de la NASA, dedujo que la primera B, comenzando desde 0 a 11 kilómetros, desciende de 6.5 sobre 1000 por metro que asciende. Después encuentra una tasa de ascenso de 20 kilómetros a 32 con un promedio de 1 sobre 1000. Y por último tenemos una variación de 32 a 47 kilómetros de 2.8 sobre 1000.
Otra de las propiedades que también debemos entender de la atmósfera estándar son las características de Mach y las características de Reynolds. Y lo único que cabe mencionar de estas características es que cada uno de ellos tiene diferentes regímenes de velocidad. Por ejemplo, Mach tiene incompresible subsónico, compresible subsónico, transónico, supersónico e hipersónico, con sus diferentes rangos y características. Y Reynolds, correspondiente a este, tiene regímenes de suavidad de deslizamiento, tiene un régimen bajo Reynolds total laminar, tiene un régimen laminar, un transitorio y un turbulento, con su respectivo rango y sus características de estudio. Antes de que entremos a los ejercicios, es necesario que veamos las ecuaciones que rigen las características del número de Mach y las características del número de Reynolds. En la ecuación de Mach vemos que Mach es equivalente a la velocidad relativa del viento con respecto a la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es la raíz cuadrada de gamma, la constante de los gases ideales y la temperatura sobre el nivel del mar. En este caso, la temperatura irá variando según la altitud. Y para la ecuación de Reynolds tenemos que la densidad atmosférica por la velocidad relativa del viento por la longitud real de la superficie sobre la viscosidad dinámica atmosférica, por supuesto irá variando también con la altitud. Esa puede ser calculada con una ecuación conocida como Sutherland. Y con esto estamos terminando el tema de la atmósfera estándar para pasar a los ejercicios. Leamos el primer ejercicio. El aire en un túnel de viento hipersónico es expulsado a través de una tobera convergente divergente a la cámara de pruebas, donde el número de Mach es de 8, la presión estática del flujo libre es de 600 Newton sobre metro cuadrado, o sea pascales, y la temperatura del flujo libre es de 54.3 Kelvin. Utilizando las relaciones de un gas perfecto, ¿cuáles son los valores correspondientes a la densidad, la viscosidad y la velocidad en la cámara de pruebas? Para solucionar el ejercicio debemos de tomar en cuenta los 4 pasos de la metodología de solución de problemas. El primero de ellos es la interpretación, después el análisis, después el desarrollo y por último la solución. Por lo tanto, vamos a respetar esa metodología con los siguientes pasos. El primero de ellos es comenzar el ejercicio interpretándolo. Yo te recomiendo dibujar la geometría que te expone el ejercicio. Una vez que dibujas la geometría, nombra las variables que tienes o que tienen el valor ya proporcionado por el ejercicio. ¿Dónde lo vas a nombrar? En tu programa que estés generando o bien si lo estás haciendo a mano. Una vez que ya tienes las variables, el tercer punto es utilizar la recomendación de las relaciones del gas perfecto a través de la ecuación de hidrostática para calcular la densidad. ¿Dónde ves esas relaciones del gas perfecto? Pues te lo está diciendo el ejercicio. El ejercicio te dice que utilizando estas relaciones calcules los valores correspondientes. El cuarto paso es realizar la operación de despeje para obtener la velocidad en función del Mach que te da el ejercicio. No olvides que la velocidad del sonido está en función de la siguiente ecuación. A es equivalente a la raíz cuadrada, o la velocidad del sonido es equivalente a la raíz cuadrada por gamma, o de gamma por la constante de los gases ideales por la temperatura atmosférica. Donde gamma, recuerda, para el gas ideal aire es 1.4. Por último, calcula la viscosidad dinámica a través de la ecuación de Sutherland, que usaste en mecánica de fluidos. La ecuación de Sutherland es una relación de temperaturas y variables de transporte constantes. Recuerda que para calcular cada una de las variables, tanto densidad, velocidad y viscosidad, se tiene que respetar la metodología que acabo de explicar. Conclusiones del ejercicio una vez obtenidos los resultados. Debemos notar que en un túnel de viento hipersónico convencional la velocidad del sonido es muy baja, solo 147.72 metros sobre segundo en este ejercicio. Entonces, los flujos hipersónicos se logran a velocidades relativamente bajas y por lo tanto a entalpías totales relativamente bajas también. ¿Qué es la entalpía? Pues bueno, es el flujo de energía térmica en cualquier proceso termodinámico. Los resultados
de este ejercicio son densidad 0.0385, velocidad 1181.8 metros sobre segundo y la viscosidad de 3.5421 exponente a la menos 0,6. Con eso hemos concluido el primer ejercicio. El ejercicio número 2 nos dice: utilizando las ecuaciones que rigen el modelo de la atmósfera estándar, calcula la presión, temperatura y densidad a 10 km sobre el nivel del mar y calcula la densidad para la capa isotérmica a 15 km. Por último, compara tus resultados con la tabla del modelo estándar. Nuevamente, utilizando la misma metodología que el ejercicio anterior, debemos solucionar este ejercicio. Primer paso. Para comenzar el ejercicio, te recomiendo nombrar todas las variables que tienen un cociente numérico ya establecido y que recuerdes las variables de ascenso según la capa que estás trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando en una capa isotérmica con una tasa de ascenso de 6.5 sobre 1000. Después que hayas nombrado todas estas variables que tienen cociente numérico, es necesario utilizar cada una de las ecuaciones ya mencionadas por el modelo estándar y sustituir valores correspondientes para obtener la presión, temperatura y densidad. Una vez que has obtenido los resultados de estas tres variables, para densidad nos dio 0.4125, para temperatura nos dio 223.15 y para presión 2.5424 exponente a la 0,4. Con sus respectivas unidades, para densidad kilogramos sobre metro cúbico, para temperatura Kelvin y para presión pascales o newton sobre metro cuadrado. Una vez que tenemos los resultados, se procede a calcular la capa isotérmica a través de la ecuación propia de la capa. En este caso estamos en la primera capa de ascenso, o sea, la troposfera a la tropopausa. Entonces la variable de ascenso, como ya lo he mencionado, es de 6.5 sobre 1000 y se procede a calcular la densidad a esa altitud. No olvides que la primera etapa tiene un suelo de 11K, por lo tanto tendrías que variar, en caso de que estés programando, tu Z o tu H no en 10.000 sino en 11.000 y entonces ya podrías tener la variación de altitudes en función de la capa isotérmica. Conclusiones del ejercicio. Es evidente que las variables comparándolas con la tabla de la atmósfera estándar se aproximan demasiado. Sin embargo, el margen de error clásico entre una prueba empírica y un cálculo matemático es claro. El resultado de la densidad isotérmica es de 0.1935 y con esto terminamos este ejercicio. El ejercicio número 3 nos dice: el altímetro de una aeronave da una lectura de altitud a 14.000 pies, cuando la temperatura ambiente está a 35 grados Fahrenheit y una presión de 17.57 pulgadas de mercurio sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la altitud de densidad? Nuevamente, debemos de seguir la metodología de los 4 pasos. Para comenzar el ejercicio, te recomiendo nombrar todas las variables que tienen un cociente numérico ya establecido y convertir a sistema internacional la variable presión y temperatura. En este caso particular, no necesitas hacerlo en todos los ejercicios. Segundo paso, se debe calcular la densidad según los parámetros de presión y temperatura con la ecuación hidrostática. Una vez que hayas obtenido la densidad a través de estos parámetros, obtienes que la densidad es de 0.754 kg sobre metro cúbico. Una vez obtenida la densidad para la altitud a la que el altímetro mide, se procede a calcular la proporcionalidad de densidades de la siguiente manera. La proporcionalidad de densidades no es otra cosa más que el density ratio. Es una variación de densidades en función de la altitud. Si estamos a 14.000 pies y nos dio una densidad de 0.75, entonces tenemos que utilizar la densidad sobre el nivel del mar a 0 kilómetros. Una vez que hemos obtenido esa proporcionalidad, nos da de 0.6157 adimensional. Por último, se realiza la operación correspondiente para encontrar la altitud de densidades, donde vemos que esa proporcionalidad de densidades es equivalente a temperatura sobre 4 a la 4.25. Si despejamos de esa ecuación temperatura, entonces obtenemos que temperatura es equivalente a esa proporcionalidad de densidades a la 1 sobre 4.25.
Ahora recordemos de las ecuaciones del modelo estándar que temperatura, como tal, la variable T, es equivalente a 1 menos 6.875 por 10 a la menos 6. De H, esa H pues es la proporcionalidad de altitud, o bien la altitud relativa a la cual nos está diciendo el ejercicio. Si despejamos de esa última ecuación para H, entonces obtenemos la ecuación que tenemos del lado derecho de la filmina. Una vez que hemos despejado para H, solo empezamos a despejar la variable T. La variable T también la tenemos igualada a la proporcionalidad de densidades a la 1 sobre 4.25. Nosotros conocemos el valor de la densidad de proporcionalidad o bien la proporcionalidad de densidades. Ese valor es de 0.6157 y entonces obtenemos la densidad de altitud. Una vez que hemos despejado cada uno de los valores, tenemos que esa densidad de altitud es 15.665.42 pies. Y ese es el resultado que estábamos esperando. Conclusión. La altitud de densidad da una idea de las características del aire en un determinado lugar o posición. Por ejemplo, puedes estar en un aeródromo a 3.000 pies sobre el nivel del mar, pero factores atmosféricos pueden dar el mismo valor a las propiedades físicas del aire que tendrías a 4.300 pies. En este caso, nos está diciendo que las características del aire a 14.000 pies también pueden obtenerse a 15.665.42 pies. Con esto damos por concluido el tema de la atmósfera estándar. Gracias.